más allá de la cruz. Pero sin embargo yo le hablé al pastor Búcaro de qué se trataba. Y él trató la manera de ver cómo encajaba un poco, pero claro, sin embargo yo creo que es bueno que hoy comencemos a entender mejor qué pasó. La verdad es que debería ser más allá del nacimiento, porque estamos en el en el tiempo de Navidad. Pero creo con todo mi corazón que muchas personas se quedaron con la cruz y no caminaron más allá de eso. Y cuando te quedas con la cruz, sí tenés una bendición, porque la cruz de Cristo, el sacrificio en la cruz del Calvario, te dio la salvación, te dio la bendición de ser salvo. Pero no es el propósito de Dios solo hacerte salvo. Porque si solo eso hubiera sido, entonces mejor que nos lleve de un solo, pues. No creo que para qué. Si yo voy a ser salvo, mejor que me lleve ya. Porque ya soy salvo. Pero el asunto es, como decía el pastor Búcaro, es que Dios nos encuentra en la condición que nos encuentra y nos salva de esa condición. Pero el asunto es que cuando estoy en una condición, para que yo llegue al Padre, necesito llegar en otra condición. Y ahí es donde está el trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. No usted, no yo, el Espíritu de Dios. Por eso que el Señor dijo, no los dejó solo. Porque Él sabía que si nos dejaba solo, olvídese. Cuando, ¿cómo que dicen? Cuando no está ¿cómo que dicen? El ratón. ¿Cómo es que dicen? Yo soy malo para los... Eso. Entonces, sí, cuando no están, ¿verdad? Las situaciones es que cuando el Espíritu Santo no está, entonces nosotros nos descontrolamos. Cuando el Espíritu Santo no está en nuestra vida, entonces nosotros somos las personas más déspotas, más arrogantes, más insensibles, atropellantes. Cuando el Espíritu Santo no está, es increíble cómo Dios tiene que cambiar el corazón del hombre y cómo lo tiene que transformar. Yo no sé, yo le decía a mi esposa, alguien nos hizo una pregunta, pastor, ¿y usted no regó hijos cuando estaba joven? ¿Qué pregunta? Le dije yo, delante de mi esposa. No. Yo le dije, mira, gracias a Dios, no tengo, al menos no me ha salido uno de sorpresa. Era como algunos que yo tuve un tío que le decía a su esposa que él no tenía hijos regados. El asunto que cada Navidad llegaba uno a tocar. Padre Santo. Y entonces, y una vez, ya fuera mucho descaro, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque el hombre natural no piensa, él no le importa, él es peor que un animal, se acuesta con quien sea y a la hora que sea. Y hablo de esto porque esa es la cultura con la que nosotros a veces crecimos. Allá en nuestros países se acostumbra mucho que hay una muchacha en la casa, ¿sí? ¿Se recuerdan? ¿O no? O todos son americanos ya aquí. Pero en nuestros países se acostumbra a tener una muchacha en casa. La pobre muchacha se tiene que cubrir con todo porque le quiere caer el amo, le quiere caer el hijo del amo, le quiere caer hasta el jardinero, quiere hacerse la... Y entonces, ¿por qué? Porque la mentalidad desgraciada que tenemos, porque es una mentalidad desgraciada, es arruinar la vida de la gente, arruinar la vida, no tener el pudor ni la valentía de respetar la vida de los demás. No sé si me estoy explicando. Entonces nosotros necesitamos la renovación del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque sí nos salva el Señor, pero sabe que tenemos muchas cosas que ir cambiando en nuestras vidas, que no somos perfectos, pero sí, como dijo Pablo, la obra que comenzó la va a terminar el Señor, porque no soy el mismo que estaba allá, pero hoy estoy diferente. No sé si me explico. No sos el mejor, no sos la mejor persona, pero vas en camino.
Por eso tienes que tener paciencia. También la mujer tiene que tener paciencia. No puedes apresurar lo que Dios está haciendo. A algunos nos cuesta más, a otros menos. Eso es lo lindo de esto. Por eso que el Señor habla. Mire, yo quiero que vayamos primero, porque la serie se llama Más allá de la cruz, pero el tema de hoy es sentados con Cristo. Ese es el asunto. Que hay un lugar que Dios tiene para usted y para mí. Y si usted va a estar sentado con Cristo, ¿usted cree que en estas condiciones que estamos merecemos estar sentados? Diga, mire, yo sé que yo no merezco, pero no depende de mí, porque el que dice que me va a sentar es Él, no yo. No sé si me explico. Si una cosa es que yo diga, sí, yo me voy a sentar, pero Jesús le dijo, cuando le preguntaron a Él, le dijeron, Señor, siéntanos a tu derecha, a tu izquierda, le dijeron los hijos de... Y la mamá le llegó a decir eso. Y el Señor, no, perdonen, se han equivocado, les dijo. No depende de mí quién se siente a la izquierda ni quién se siente. Porque cuando usted pregunta que usted se quiere sentar, el Señor le va a decir, perdona, no depende de mí. Pero cuando el Señor dice que usted ya está sentado, es porque hoy sí depende de Él. Porque Él tomó la responsabilidad. ¿De qué? De cambiarlo y de transformarlo. El Señor les dijo, la copa que yo tomo, la van a tomar ustedes. Queriendo decir, todavía falta mucho, muchachos, que tienen que pasar para que se puedan sentar. Por eso es que Dios tiene su manera de cómo trabajar con el ser humano y no lo hace con todos igual. Porque usted no es una horma, no es un molde, usted es único. Usted no es copia. Dile gracias a Dios. Especialmente por el que está al lado suyo, dígale gracias a Dios. Porque si el que está al lado suyo es feo, imagínese usted siendo la copia de él. Dios mío, ¿a dónde vamos? Efesios 2. Se libró Guillermo. Efesios 2. Efesios 2, versículo 4. Pero Dios, ¿qué es? ¿Qué? Lea conmigo, por favor, ahí, mire, está. Si no quiere leer su Biblia, léala bien. Pero Dios, ¿qué es? Diga conmigo, Dios es rico. Diga conmigo, Dios es rico en misericordia. Oh, por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Dice, en nuestros pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice. Y el 6, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares como... ¿A dónde nos hizo sentar? Allí es donde no cabe en nuestra mente humana que ya estamos sentados. Porque yo no me considero, humanamente hablando, que ya estoy sentado. Si hablamos en la humanidad, pues. Pero como Dios no está viendo la humanidad, si no está viendo a Cristo, y a Cristo ya lo ve sentado a la diestra de su silla. Cuando Cristo está sentado, Dios lo que está viendo es la iglesia. Porque Cristo es la iglesia. Nosotros somos cuerpo de Cristo. O sea, cuando dice que somos cuerpo de Cristo, es que somos los pies, las manos, los ojos, la cabeza, somos todo, el cuerpo de Cristo está aquí. Y entonces cuando Dios mira a Cristo sentado, nos mira a nosotros sentados. No sé si eso para la mente humana no cabe, definitivamente. Usted se está haciendo bola ya. Es más, como no cabe, no sabe cómo glorificar a Dios por lo que Él está haciendo.
Porque si ya usted lo tuviera como una revelación, usted sería el primero de estar en la iglesia. Usted sería el primero en estar adorando. Usted sería el primero en estar ahí fiel a Dios, estar sirviendo a Dios. Usted sería el primero. No necesitaría de nadie para motivarse. Pero como no es revelado totalmente a su plenitud, ay, otra vez a la iglesia. Y con el sueño que tengo. ¿Sí? Y si es el hombre el que está animando a la mujer le dice: mira, ya, tranquilo, ya, me tenés cansado. Y si es la mujer la que está animando al hombre: andate vos, déjame a mí aquí, yo estoy bien. Porque así somos cuando somos carnalotes. O sea, y yo le digo porque pasa conmigo, pasa con ella. Bueno, con ella menos que más conmigo, porque yo a veces me levanto enojado. ¿Cuántos se han levantado enojado aquí? No todo el tiempo me levanto, aleluya, gloria a Dios. Eso sería una falacia mía. Qué lindo es saber que usted es un ser humano, pero que está necesitado de Dios. Qué triste es que usted sea un ser humano, que usted crea que así como es y no cambia más. Usted sería la persona más triste de la tierra, incapaz de superar sus crisis. ¿Verdad que sí? Mire, yo cuando veo a Lorenzo digo: qué cipote más lindo el que yo veo hoy. Pero ese no era el que yo vi hace muchos años atrás, 2, 3 años, 4 años ya. Y usted dice: ¿y qué pasó ahí? Es más, yo ni sé cómo fue que Dios lo cambió, pero que está cambiado, está cambiado. Si usted lo hubiera conocido, usted no se hace amigo de él, porque todo le quería vender. Negociante este tipo. Pero cuando Jesús, no es cierto que usted viene a la iglesia y se viene a topar con gente bien extraña. Pero de repente usted se da cuenta que esa persona extraña se volvió la palomita más mansa de la iglesia. ¿Y usted qué pasó aquí? Alguno de ustedes ha de conocer a alguien aquí, ¿sí? Y cuando lo mira así de reojo, usted dice: no puedo creerlo. Si este andaba tirado allá en las calles, si en todas las discotecas lo encontré, usted era igual, pues, pero bueno. Dios es bueno, Dios nos cambia, nos transforma. Por eso es que cuando Jesús nació, cuando Él nació, oiga bien, eso fue hermoso, glorioso que Él naciera en la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando nace, lo que nos quiere enseñar a nosotros, los humanos, a los humanos Dios nos quiere mostrar que somos personas capaces de ser transformados. ¿Por qué? Porque si Dios pudo transformarse, difícil es cambiar de forma. La naturaleza no se puede cambiar, pero la forma sí. Entonces Dios no cambió su naturaleza, pero cambió de forma. Vamos a leer los Filipenses capítulo 2. Y dice el versículo 5, vamos a ver: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, ¿cómo era? Forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso sí es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque no es fácil retroceder. Usted no va a cambiar, o sea, mire, usted no va a cambiar de querer ser usted ser humano a querer ser hormiga. ¿Te gustaría ser un ser humano y volverte una cucaracha? Pues es precisamente lo que Dios hizo: convertirse de Dios a lo peor. Porque aún los animales son mejores que nosotros muchas veces.
el ser humano es capaz de acabar con un país, ¿o me equivoco? Es capaz de dejar familias enteras en el frío muriéndose, ¿o me equivoco? Y no le importa, al ser humano no le importa. No le importa si hay niños en un hospital. No le importa, al ser humano no le importa, con tal de cumplir con su ego. Pero eso es cuando lo vemos así en ese nivel. Pero entre nosotros también pasa lo mismo. Cuando decimos a este me las paga porque me las paga. Y le hacen así todavía, me las paga. Con eso están diciendo que no van a aceptar que las cosas se van a quedar tranquilas. Que le van a hacer la vida imposible. ¿Sí? Entonces, Dios nos enseña que siendo Dios pudo hacerse siervo, esclavo. Que siendo Dios pudo bajarse de esa capacidad de Dios y venir a nacer de vientre de mujer. Sí, esto es horrible de haber sido para Dios, tener que meterse a un vientre para poder llegar a ser un ser humano como nosotros. Si usted lo pudiera meditar, y aparte, ser humano que no iba a ser querido ni amado, ¿se imagina usted venir aquí que una criatura ya lo quieran matar al nomás llegar? Y dice la Biblia que Herodes lo buscó para matarlo y tuvieron que salir huyendo. O sea, no era fácil para Jesús. Y todavía así, la Biblia dice claramente que se humilló, dice. El versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Pero no una muerte así como la que nosotros tenemos. Las muertes de nosotros es un placer morir, hermano. Le ponen la caja más linda a uno. Aunque uno no la disfruta ya, pues, pero igual se la compran. Y las alabanzas y todo el mundo, unos haciendo tamales, otros haciendo aquí, y que pan dulcito, y que vamos a hablar, y bueno, y todo es una... Morir aquí es diferente, pero Cristo no murió así. Cristo murió siendo la burla, la desgracia del ser humano. Murió con una muerte más cruel y más maldita que puede haber. Porque en aquellos entonces el que moría en la cruz era maldito. Ahora, ¿qué había o qué hay en esa, o sea, qué hay más allá de esa cruz? Esa es la gran pregunta que yo creo que muchos de ustedes no se contestan. Ustedes solo ven la película y se ponen a llorar, pero ¿qué hay más después de eso? Después de ver los clavos crucificados, después de la corona, después de la lanza, después de eso, ¿qué hay después de eso? ¿Por qué tuvo que pasar eso? ¿Cuál era la razón por qué tenía que pasar eso? Ahora yo creo que hay algo muy importante. Yo quiero que leamos Primera de Pedro capítulo 3. Dice Primera de Pedro, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Oiga bien, ¿por qué padeció? ¿Por qué sufrió? ¿Cuál era la intención de todo eso? ¿Llevarnos a dónde? Llevarnos, ¿cómo dice ahí? Léalo. ¿Para qué? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero ese llevarnos a Dios no era así como, bueno muchachos, vénganse, vámonos. Él tenía que vivir ese espacio de dolor y de sacrificio, porque ninguno de nosotros podía llegar a Dios. Ninguno de los que estamos aquí
podemos llegar a Dios. Es más, el Padre no conoce a nadie si el Hijo no se lo presenta. Y esto es importante porque muchas personas no toman en cuenta lo que Jesús hace para que usted sea conocido de parte de Dios. Según yo entiendo, es que una de las razones por las cuales la cruz fue el instrumento que Dios usó o que Cristo usó, porque de lo contrario ni usted ni yo podíamos llegar. Acuérdese una cosa, que el problema de nosotros es el pecado. Recuérdese de eso, por favor. El problema suyo y el mío es el pecado, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, si no hacía el sacrificio de matar un corderito, no podían ellos ser lavados y limpiados de sus pecados a través de ese cordero. Entonces, dice aquí, según lo que yo estoy leyendo, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. O sea, diga conmigo, solo hay una vez. Ya no es necesario hacerlo dos veces. Eso dele gracias a Dios. ¿Por qué? Porque qué triste sería que usted estuviera viniendo, pero cuando ya Cristo lo hizo una vez por usted. Y ahora lo lindo es esto, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Oiga bien a dónde los tenemos que poner. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, la fe que yo tengo de salvación, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe que yo tengo me la dio Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no es mía, es de Él. Él me da la fe para creer que yo soy salvo. Entonces, cuando Dios mira a Jesús, mira la fe de Jesús. Óigame, para que Dios tenga fe en usted, de verdad, hermano, qué tremendo, Dios tiene fe en usted. Dígame, qué tan bueno es usted para que podamos confiar en usted. Pero Dios dice que tiene fe en nosotros. Y mire lo que dice, es que es muy interesante esto. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿A dónde está sentado? ¿A dónde está sentado Dios? Jesús, ¿a dónde está? Tal vez a usted no le interese mucho, pero a mí sí. Y se lo hago repetir para ver si le entra en el subconsciente, que está sentado a la diestra del Padre. Y significa que si está sentado a la diestra del Padre, yo también estoy sentado con Él, porque eso es lo que me dice la Biblia. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que nosotros, los humanos, perdemos de vista la oportunidad que Dios nos da, porque a nosotros nos atemoriza el dolor, nos paraliza muchas veces la aflicción, la tristeza. ¿Cuántas personas dejan de seguir hacia adelante en su vida espiritual por los problemas que están viviendo? Y no, es que hay problemas muy serios, mucho más, porque cada quien tiene el de él, pues si cree que es el más grande. Pero cuando pregunta al vecino, le puedo asegurar que es más grande que el suyo. Pero igual es el suyo. Dice la Biblia que a Jesús le pasó lo mismo. Porque lo que a Jesús le preocupaba, cuando él dice que puso sus ojos, dice, no en la cruz. Ahí no dice que en la cruz. Puso sus ojos en el gozo. Él no puso la cruz no puso sus ojos en el sufrimiento. Porque si Jesús pone los ojos en el sufrimiento, entonces no hubiera ido a la cruz. Cuando él sintió que sus ojos estaban siendo llevados al sufrimiento,
Porque la Biblia dice claramente que en el Getsemaní, Él le dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí este sufrimiento. Pero Él dijo: pero perdóname, que no sea lo que yo pienso. Déjame ver más allá de la cruz. Déjame ver el gozo que está después de eso. Porque lo más importante para Dios es que usted no vea el sufrimiento, sino que vea su propósito. Cuando usted ve el sufrimiento, ahí se enterró usted. Pero cuando usted levanta su mirada y mira el propósito, sabe que el sufrimiento va a pasar y que una vez se va a volver a levantar. Porque el sufrimiento no puede ser el que me haga aterrizar. El sufrimiento debe ser el que me haga despegar. No sé si me explico. Dígale al que está a su lado que no te pare el sufrimiento, por favor. Lo que venga de aquí para allá, que sea para agarrar impulso, para levantarte, para creer que hay un propósito más hermoso para ti. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios quiere que nosotros seamos de esa forma. Hombres capaces de levantarnos en medio de las circunstancias, resilientes en todo tiempo. Bendito Dios. Ahora, ¿qué nos dio la cruz? ¿O qué hubo después de eso? Porque es importante todo esto, amén. Según la Biblia, primero nos llevó al Padre, cosa que era difícil, imposible. Según la Biblia, nosotros no podíamos ir al Padre. ¿Por qué no podíamos ir al Padre? Porque si siendo enemigos, ¿cómo éramos? Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. ¿Para qué? Por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ahora Dios, lo que hizo Jesús después que muere es que nos reconcilia. O sea, antes nosotros éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, éramos personas completamente, oiga bien, separadas de nuestro Padre. El que nos había creado, dice Isaías, dice que Él apartó su rostro para no vernos, porque apestábamos a pecado. Pero ahora Dios, a través de su Hijo Jesucristo, viene y nos hace, oiga bien, una bendición de podernos reconciliar con Dios. O en otras palabras, usted ya no es más enemigo de Dios. Por Jesucristo, no por usted. Entonces, cuando yo veo que la cruz no fue solamente el último lugar donde Cristo Jesús quería llevarnos, entonces me doy cuenta que hay el deseo de acercarnos a Dios. También hay un deseo de que nosotros tengamos vida abundante. ¿Usted sabe lo que pasa después que usted muere? ¿Usted sabe cuántos años usted va a vivir? ¿Se ha preguntado usted cuántos años usted le quedan de aquí para allá? Si es que le quedan. Porque who knows, dicen los americanos. Mire, la Biblia dice que los más robustos llegan a 80 y algunos ya están cerca. Pero siéntase dichoso porque ya es robusto. Y los que pasan de 90, de plano, eso ya es un vendaje completo de Dios, ¿verdad? Pero en realidad, como están los tiempos de hoy, la vida es demasiado efímera, demasiado frágil. Nosotros hoy es increíble cómo, no sé si es la tecnología, la información, no sé qué es, pero yo siento que antes... Yo cuando estaba de 15, 16 años no me acuerdo que hablaban mucho del cáncer. No sé, tal vez que eran ignorantes en aquel entonces, no sabían de esas enfermedades. Pero no sé, no había tanto.
¿verdad? Los abuelos duraban más tiempo. Y aún haciendo cosas incorrectas podían durar un poco más de tiempo. Y no se morían. ¿Verdad? Mi abuelita murió de como de 85 años y con el puro en la boca. Mi abuelita Carmen. Y yo le decía, abuelita, ¿por qué no deje el puro? Si toda mi vida lo he fumado, ¿por qué lo voy a dejar ahora? Me decía. O sea, se volvían hasta molestos cuando uno les decía eso. Pero duraban un poquito más. Ahora como que, mira, el cipote aquel se murió. Mira, el muchacho aquel se murió. Aquella parejita joven, ¿te acordás? Se le murió la esposa. Y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Usted va al hospital y en el hospital le dicen, mire, le tenemos que dar la noticia y se la vamos a decir, tiene esto y esto y esto y esto. Y usted se queda sorprendido que de un día para otro a usted le cambió la vida. ¿Verdad que sí? Entonces, pero Dios dice que Él vino a darnos vida. Ahora, ¿cómo yo puedo recibir la vida de Dios? No es la vida solamente terrenal, porque esa es también corta. Es la vida que sigue después que yo desaparezco de esta tierra. Esa vida es la que Dios quiere darme, porque es la vida que no va a cambiar. Y yo quiero que usted se vaya completamente seguro. Juan 6:48 dice, yo soy el pan de vida. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Este es el pan que descendió del cielo para que de él coma no muera. Ahora la pregunta es, y mire, cuando usted lee esto, dice, para que el que de él coma no muera, soy el pan vivo que descendió del cielo. Y esto es lo que me llamó mucho la atención, esta palabrita que sigue. Si alguno, yo digo, ¿por qué no te obligan? ¿Por qué no te agarran el cuello y te obligan a comer ese pan? ¿Por qué el Señor lo tiene que poner así como que si alguno? Como quien dice, bueno, miren, ahí está el pan. Si ustedes quieren, coman. Y el asunto es que muchos de ustedes se portan como los niños cuando están chiquitos. Yo me acuerdo muy bien cuando mi mamá, cuando estaba chiquito yo me puse bastante panzoncito. Así bien panzoncito. Y mi mamá me agarró la nariz. Me abrí la boca, hijo. ¿Y cómo no le iba a abrir si ya estaba casi asfixiándome? Y me metió un bote de aceite de resino de esta. Hermano, inmediatamente las lombrices empezaron a hacerle así por todos lados. ¿Saben lo que es tener lombrices en el estómago? ¿O nunca tuvieron ustedes? Sí, allá comemos tierra, de ahí se vienen las lombrices. Ustedes nunca fueron lombrizosos. No me va a decir que no. Pero el asunto es que, o cuando tenías tos y te decían, venga hijo, le voy a dar zorritones. ¡Jala! O sea, usted nunca, venga, le voy a dar aceite de bacalao, le decían. Y eso de 2 cuadras, lleve ese asunto, hermanos. Ahora, una vez me dio mi mamá y ya no volvió a verme más. Pero quiero decirle algo, era por mi bien. A los niños, ¿te gusta el brócoli, hija? ¿Comen brócolis? ¿Ustedes comen brócoli? No, no. Pizza, sí, ¿verdad? Este es el pan que descendió del cielo. ¿Quién era el pan? Jesús. Si alguno quiere comer a Jesús, venga. Ahí está el problema de nosotros los humanos, porque somos tan arrogantes que empieza la cabeza a pensar, no, yo he de cambiar de religión, no.
y ni tienes nada. ¿Sí? No, a mí no me hagas, yo no voy con esas vainas, dicen otros. No, por eso es que es tan hermoso esto, que el mismo Dios lo pone si alguno. Es tan hermoso porque tiene que nacer de tu corazón venir al Señor. Es tan bello que el Señor lo pone de esa forma para que nosotros aceptemos nuestra realidad de la necesidad que tenemos del Padre. Porque si yo no tengo al Padre, yo no tengo al Hijo, y el que no cree en el Hijo es condenado. ¿Por qué es condenado? Porque el Hijo vino a nacer, a pasar todo el proceso de transformación después de ser Dios, formarse en un hombre. Y todavía tuvo el Padre que aceptar que su Hijo fuera llevado a la cruz del Calvario como un criminal. Y que el Hijo aceptara eso con gozo, porque estaba viendo la vida de muchos de los que están aquí, que no lo merecen, pero decidieron agarrar el pan y comerse el pan y decir que qué sabroso es tener a Cristo, qué sabroso es tener a Jesús, hermoso. Ay, más se revende. Honestamente le digo, mi hermano, yo no sé cómo puedo despreciarlo a él. Si lo que Dios quiere es darme vida, llevarme al Padre, y algo más poderoso, cortar la maldición que me persigue. Porque muchos de nosotros tenemos una maldición, y esa maldición no te hace prosperar, no te hace levantar vuelo, porque una de las peores maldiciones que tenemos es la rebeldía. Nos volvemos rebeldes con Dios. Nos volvemos insensibles al corazón del Padre. Yo creo con todo mi corazón que Dios quiere romper con tu generación, con tus hijos, especialmente con tus hijos, porque tus hijos agarran la cadena que tú llevas. La agarran, mis hermanos. Quiero que se ponga de pie.